con respecto a lo que son recomendaciones y buenas prácticas desde la parte de Exchange. Em, entonces, bueno, vamos a ir empezando por acá. Si hay algún problema con la pantalla, con el audio, si de pronto se pierde la conexión, por favor me interrumpen y me indican para retomar y que todo nos salga de la mejor manera. Y bueno, al final vamos a guardar unos 5 o 10 minutos para ir resolviendo dudas, si hay algunas dudas que queden por ahí. Y entonces, para que vayamos comenzando. Básicamente hoy lo que vamos a ver, entonces, como les decía, era un poco más o menos lo que son configuraciones y buenas prácticas desde la parte de Exchange. Vamos a ver tanto la parte de Exchange Online o el OWA, como nosotros lo conocemos, el OWA Web, un poco también más o menos desde muy por encima sobre los usuarios o configuraciones desde el tenant, y también lo que son configuraciones ya avanzadas desde las seguridades de Exchange como tal. Entonces, para empezar, vamos primero que todo con las partes de Exchange Online o el web, en este caso OWA, también conocido, y vamos a ver algunas configuraciones y algunas prácticas que tal vez es muy bueno saber a la hora también de tener ya nuestro buzón configurado. A primera vista, bueno, este sería prácticamente el esquema tal cual del Exchange Online, es muy similar a lo que normalmente se utiliza como un Outlook de escritorio. En configuraciones, básicamente vamos a tener una configuración muy rápida de lo que tenemos por acá, ¿verdad? Básicamente, si nosotros queremos dejar em, un tema oscuro, si lo queremos dejar claro, ya esto es muy conveniente para los que deseen trabajarlo de esta manera. Tenemos aquí algunos accesos rápidos, si nosotros queremos dejar algunas notificaciones de escritorio, si nosotros no queremos que sea así, también podemos configurar un poquito lo que sería el esquema básico de cómo podemos ver la visualización a nivel del correo. También tenemos algunas opciones sobre los mensajes y algunos temas también con los paneles de lectura y demás. Pero en fin, lo que vamos a enfocarnos sería en las configuraciones avanzadas, por lo tanto nos vamos a ir a toda la configuración de Outlook e inicialmente vamos a ir viendo un poquito uno por uno para entender básicamente qué configuración nos puede servir a nosotros ya una vez que tengamos en utilización nuestro buzón. Entonces, en primer plano tenemos aquí lo que sería lo que es la zona horaria y el idioma. De acá podemos cambiar si en algún momento, no sé, inicialmente nosotros configuramos que se haya hecho en inglés o que la zona horaria haya sido distinta, pues de acá podemos cambiarlo. Entonces, como ven, tenemos acá lo que es el idioma, tenemos lo que es el formato de la fecha, el formato de hora y la zona horaria actual. ¿Ok? En apariencia, bueno, básicamente era un poquito lo que veíamos ahí en las configuraciones rápidas. En la parte de notificaciones, pues ya esto, bueno, ya es un poquito más avanzado de la parte de qué notificaciones queremos recibir nosotros desde la aplicación de web, porque aunque utilicemos la web, también podemos ver notificaciones em, de este apartado. Entonces, desde acá nada más tenemos algunos checks que podemos verificar si queremos tener acceso a todas las notificaciones que nos lleguen, tanto el sonido, además. Esto es totalmente opcional, tal cual lo puedan configurar según las necesidades. Acá, bueno, ya como tal podemos deshabilitar o activar lo que son las notificaciones. Por lo general, esta actividad no queda siempre marcada. Por lo general, a veces cuando se cierra la sesión, esto se deshabilita. Entonces, muchas veces hay que estarlo habilitando. Tenemos acá, bueno, más o menos también lo que son las notificaciones de chat. Por lo general esto no se utiliza o no se suele utilizar mucho, pero bueno, también tenemos este tema por acá. Y el tema de las confirmaciones, a veces también cuando se realiza algún tema de que se elimina algún mensaje o demás, pues también recibir las notificaciones tal cual. Vamos a pasar a la pestaña categorías, esto muy simple. Básicamente acá podemos ir editando las etiquetas de color que podemos ir dándole a las conversaciones o podemos ir dándole a los correos respectivamente. Esto es algo muy sencillo. Vamos a pasar a la parte de accesibilidad. Acá en primer plano lo que tenemos básicamente es, a veces se configuran o podemos trabajar con teclas rápidas con nuestro teclado.
Entonces, bueno, básicamente las diferentes herramientas de web tienen su propio esquema en lo que serían teclas rápidas. Entonces, básicamente acá podemos ir viendo un poquito por encima de esto. Por lo general siempre está por default en Outlook. Entonces, no hay mucho aquí que ver. Em, ya esto, bueno, son configuraciones un poquito más o menos ahí de TI. Pero básicamente es contenido accesible y ajustar los intervalos. Ok, vamos a pasar tal vez a la próxima pestaña. Los dispositivos móviles, aquí, bueno, lo que podríamos ver muy por encima sería más o menos en los dispositivos en que tenemos configurado nuestro Outlook, ¿verdad? O nuestro correo electrónico. En este caso, pues no sale muy detallado en qué dispositivo está, pero podemos ver que yo tengo al menos mi correo electrónico configurado en varios dispositivos. En los grupos de distribución, acá ya sí empezamos tal vez con algo bastante importante. Desde acá podemos ver en qué grupos o en qué listas de distribución nos encontramos o en qué grupos nos han em, metido de alguna manera. Entonces, desde acá podemos ver esto de de la administración del grupo de distribución. Si hay alguno que hace falta que nos tengan que meter, entonces, bueno, podemos hacer la solicitud, pero de manera acá reflectiva podemos ver en qué grupo nos metemos por acá. Si somos, obviamente, nosotros administradores del TENA, nosotros podemos crear grupos de Office 365 y entonces hacer las invitaciones. Si no somos, si solamente somos usuarios, entonces, bueno, habría que hacer la solicitud respectiva al departamento de TI o quien administre en ese caso el Office 365. Desde acá podemos ver el almacenamiento, un control básico del almacenamiento que nosotros tenemos actualmente. Esto es muy bueno tenerlo a veces en cuenta, ya que muchas veces, pues en algunos casos, dependiendo la licencia también que contengan, se pueda llenar de una manera muy rápida lo que es el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones también bastante importantes es el hecho de tener una bandeja o un buzón depurado. Me refiero a que, por ejemplo, a veces se eliminan muchos datos, se eliminan muchos correos, pero tal vez lo que es la carpeta de elementos eliminados siempre se mantiene, o sea, nunca la vaciamos, nunca lo mantenemos ahí como optimizado, entonces esto lógicamente puede irnos consumiendo mucho espacio en nuestro buzón hasta llegar al límite, ¿verdad? Entonces es muy recomendable siempre tratar de mantener un buzón optimizado, eliminando ya sea siempre los elementos eliminados. Hay un detalle por acá que, por ejemplo, actualmente siempre hay como dos carpetas de elementos eliminados. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros cuando eliminamos un elemento, se va a ir a la carpeta de elementos eliminados. Sin embargo, si nosotros eliminamos todos estos correos que se contienen acá, se va a ir a otro elemento que se llama elementos recuperables. Esto, bueno, por si nosotros queremos recuperar algún elemento que recordamos que no debimos de haber eliminado, podemos hacer la recuperación. Sin embargo, esto se va a mantener por una política de 30 días habilitados para que nosotros podamos recuperar esa información. Pasados esos 30 días, estos elementos ya no se van a poder recuperar si se encuentran en la bandeja de elementos recuperables. ¿Ok? Vamos a pasar a la parte de privacidad de datos. Acá simplemente tenemos un par de opciones, que es el historial de búsqueda, por lo general lo que nosotros hacemos. Esto pues no tiene mucha ciencia por acá. Y bueno, lo que también sería las imágenes externas, si queremos que siempre se abran por el servicio Outlook o o que nunca se abran por el servicio Outlook, ¿verdad? Después acá tenemos la última pestaña en general de buscar. Simplemente acá, bueno, tenemos unas opciones que a la hora de que hagamos búsqueda se haga de manera general, que haga una búsqueda por todas las carpetas o que solo muestre unos resultados principales. Esto se refiere a que va a pasar por todas las carpetas, incluso por la bandeja de eliminados. Acá tenemos, bueno, ya la opción general, si nosotros queremos que este busque de los elementos eliminados o no queremos que busque tampoco de ahí. Y bueno, eso es básicamente las opciones que tenemos por acá. Vamos a pasar ahora a la pestaña de correo y vamos a tener que, bueno, aquí en primer plano lo que es
la parte de diseño, donde nosotros podemos manipular y editar tal vez un poco el esquema o la estructura de cómo podamos visualizar nosotros el Outlook. Hay muchas personas que, bueno, yo por lo general lo tengo todo por default, pero muchas personas sí les gusta tal vez manipular esto para que se les haga un poco más sencillo trabajar y demás. Entonces, desde acá tenemos todas las opciones desde ordenar los mensajes, la altura de mensajes, si queremos que sea completa, media o compacta, la organización de cómo se van a manejar los paneles, ¿verdad? En este caso, bueno, tenemos esto de manera que nosotros si queremos que se mantengan los más recientes en la parte inferior o en la parte superior, si queremos ver los elementos eliminados o no queremos ver los elementos eliminados, si queremos ver la imagen del remitente, también podemos seleccionarlo o deshabilitarlo. También tenemos lo que sería el panel de lectura, si nosotros queremos que se mantenga a la derecha, al final, ocultar el panel de lectura tal cual. Tenemos también acá lo que sería qué hacer o qué acción vaya a hacer al eliminar un elemento. En este caso, ya el de manera por default lo que va a hacer es que se va a abrir un elemento siguiente, el eliminar uno. Tenemos por acá también qué hacer cuando se cierre la sesión. Si queremos que cada vez que cerremos la sesión o que iniciemos la sesión, mejor dicho, ver el mensaje que está primero o abrir el primer mensaje de la lista, totalmente opcional. También tenemos acá lo que son los formatos de listas de mensajes, texto de vista previa de mensajes, la vista previa hacia en línea, encabezados de fecha, sugerencias de productividad de correo electrónico y demás, ¿verdad? Ya esto es totalmente opcional a la persona que quiera configurarlo tal cual se le haga un poquito más sencillo de trabajar la herramienta. No vamos a enfocarnos mucho por acá. Vamos a irnos a la parte de redactar y responder. Desde acá tal vez hay un punto importante en el cual podemos ver que podemos configurar acá las firmas. Muchas veces tal vez ahí a veces se suele perder un poquito en este aspecto, pero de acá redactar y responder, nosotros podemos implementar lo que serían las firmas tal cual, ¿verdad? Lo que es desde integrar una imagen tal cual de nuestra firma hasta integrar texto tal cual, ¿verdad? Según se requiera independientemente sobre cada usuario. Por ejemplo, acá tenemos un par de pestañas que si queremos incluir la firma automáticamente en cada mensaje o si queremos también que se incluya automáticamente cada vez que vayamos a responder o reenviar un correo. En formato de mensajes, básicamente aquí, bueno, podemos acomodar un poquito si queremos mostrar siempre la copia oculta o el remitente, en este caso el destinatario, perdón. Si queremos que se muestre o no se muestre, eso es algo totalmente a manera de cómo podamos ver a la hora de responder o crear un mensaje nuevo. También tenemos por acá, bueno, básicamente lo que sería la edición de nuestra fuente, al enviar o responder mensajes. También podemos editarlo desde acá. También tenemos por acá las respuestas predeterminadas desde el panel de lectura. Si nosotros queremos que sea siempre responder o responder a todos, por lo general yo suelo utilizar siempre un responder a todos, por lo que tengo esto siempre por default. Una vista previa al vínculo, si nosotros queremos, por ejemplo, que nos envíen un dato adjunto, si nosotros queremos que se muestre una vista previa a esto o que no lo haga del todo. También tenemos acá para configurar una brecha, si queremos crear una brecha de tantos segundos para eliminar o cancelar un mensaje enviado. Esto muchas veces pues suele que uno tal vez se equivoque al enviar un correo a un destinatario que no es y demás. Podemos crear una brecha, por ejemplo, 10 segundos para cancelar ese envío de mensaje. ¿Ok? Bueno, ya esto, las demás opciones que tenemos por acá son un poquito ya extras, ¿verdad? Lo que tenemos hay animaciones alegres, sugerencias rápidas, respuestas sugeridas y también un editor de Microsoft que tenemos por acá. ¿Ok? Vamos a irnos a la parte de datos adjuntos. Acá vamos a descartar para que no se guarden los cambios. También en datos adjuntos tenemos, bueno, básicamente si queremos que nos pregunte cómo queremos compartir cada vez que nosotros vayamos a hacer esta opción o si queremos que de manera siempre predeterminada lo hago por OneDrive o por vínculo de OneDrive o adjuntar siempre como copias. ¿Okay?
También tenemos aquí unas opciones para los archivos que vayamos a compartir por grupos. En este caso siempre está predeterminado de que se comparta por vínculos de OneDrive. O también podemos hacer de que pregunte cómo queremos compartirlo. Y por último tenemos acá, tal vez esto también es bastante interesante en lo que nosotros vayamos a integrar nuestras cuentas. Si tenemos cuentas de OneDrive, si tenemos cuentas de Drive, si tenemos Dropbox, si tenemos también acá por Ignite y la de Dropbox, bueno, Box y Dropbox son distintas en este caso. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, iniciar las sesiones, pues entonces lo que hacer es crear un acceso directo a nuestra cuenta con visibilidad a todos los datos que nosotros podamos compartir. Entonces esto es bastante interesante, ya que, por ejemplo, si todos los datos nosotros los guardamos en nuestro OneDrive personal, podemos iniciar la sesión en el OneDrive y a la hora de compartir un adjunto, nos va a mostrar un acceso directo a nuestra cuenta con todos los accesos que tenemos ahí con las carpetas y demás. Así sucesivamente con Drive, Dropbox y demás herramientas que tenemos por acá. En la parte de reglas, por ejemplo, acá podemos también hacer lo que son crear, editar o eliminar reglas para nuestro correo electrónico según la conveniencia, ya sea de mover un correo a una bandeja de un destinatario o enviar un elemento eliminado siempre o los spam o lo que sea. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear reglas nuevas o administrar las que ya tenemos por acá. Y es muy sencillo, simplemente le damos el nombre a la regla. Siempre debe tener una condición y una acción, ¿verdad? En este caso, bueno, vamos a ponerle un ejemplo para poder ver un poquito aquí por encima. Lo que nos podemos hacer, básicamente tenemos varias opciones acá para agregar una condición, ¿verdad? Ya sea de un destinatario X o de un remitente Y, hasta una acción que podamos elegir para acá y la acción que va a ser sobre la condición que nosotros vayamos a escoger, ¿verdad? Desde mover a, eliminar, copiar, marcar como leído, etcétera. Y después, por último, tenemos acá nada más una opción que si queremos detener el proceso de las demás reglas para que le dé prioridad sobre esta. Esto es algo totalmente igual opcional. Vamos a descartar este cambio. Y bueno, vamos a irnos a la parte de limpiar. Desde acá, bueno, vamos a ver las reglas que nosotros vayamos a crear sobre el tema de una limpia bandeja de entrada. Si nosotros creamos reglas, las podemos crear desde acá también. Podemos administrarlas acá un poquito aparte de lo demás. Con el correo electrónico no deseado, también a nivel de esta interfaz es un poquito importante también, ya que muchas veces tal vez podamos tener destinatarios que nos envíen correos de manera masiva, ya sea por factura, ya sea por un tema que siempre nos tenga que mandar correos diarios o masivos, de manera que estos se puedan convertir en spam. Entonces, esto por lo general pasa que cuando esto se considera spam, lo que hace Outlook inmediata o automáticamente es enviar todos los mensajes de ese destinatario a spam para que no haya alguna sospecha. Sin embargo, si nosotros detectamos que esto es algo totalmente seguro, si es un usuario o dominio seguro, nosotros podemos aceptar acá, si nosotros agregamos en remitentes o dominios, podemos agregar ya sea directamente el dominio al cual pertenece la persona o el correo de esa persona. Esto básicamente lo que va a hacer es que siempre se detecte este dominio o remitente como seguro para que este no se envíe automáticamente en spam. De manera contraria, que por ejemplo, si nosotros tenemos algunas personas más bien que nos envíen correos y que tal vez no sepamos que son de manera segura, entonces nosotros podemos mandarlos aquí directamente a los remitentes y dominios bloqueados. De igual manera, funciona lo mismo. Em, Acá simplemente agregamos la dirección de la persona o el dominio directamente y lo que va a hacer es que entonces cada vez que se manden correos de ese destinatario, de ese remitente, perdón, se va a enviar directamente a la parte de spam y aquí entonces a la parte de los remitentes y dominios seguros, ¿ok? Acá tenemos algunos filtros, algunas selecciones de filtros si nosotros queramos agregarlas y una creación de informes. Esto totalmente opcional. Si nosotros queramos ver un informe mensual, por ejemplo, de cuántos correos spam hay o cuántos correos se fueron moviendo por ahí. ¿Ok? Acá tenemos ya una personalización también a nivel reflectivo,
de cómo podemos ver, bueno, lo que son las acciones rápidas. Si nosotros queremos ver acciones rápidas por acá, podemos seleccionar qué no queremos ver y qué queremos ver. También en la superficie mensajes, también podemos editar las opciones o las acciones que nosotros queramos ver disponibles o que no, para que esto nada más tal vez ver lo más importante. Si hay alguna otra que se requiera, podemos activarla por acá. Y el de la barra de herramientas también. Podemos seleccionar qué herramienta, qué acciones, mejor dicho, podamos ver disponibles para que nosotros lo hagamos como una acción rápida. Sincronización del correo, simplemente, bueno, acá lo que vamos a ver es una configuración, ya sea que si nosotros queramos configurar esta cuenta de manera manual a un Outlook de escritorio, por lo general esto es algo, configuraciones ya muy técnicas tal vez a nivel de TI. Sin embargo, en la mayoría de veces si queremos compartir, crear o configurar alguna cuenta a nivel de escritorio, lo podemos hacer prácticamente de manera automática. Simplemente iniciamos la sesión con nuestra cuenta y listo. Ya debe ser algún tema muy específico para utilizar estas configuraciones. En administraciones de mensajes, acá podemos ver algunas opciones, por ejemplo, qué hacer al cerrar la sesión. Si queremos que se elimine siempre la bandeja de elementos eliminados al cerrar la sesión. Al marcar como leído, qué queremos que haga cada vez que nosotros marquemos es un mensaje como leído. Podemos seleccionar tenemos una opción de el filtro de no leído también, si queremos que se conserve siempre los elementos sin leer o si no queremos que se conserven. Si queremos que se haga una confirmación de lectura, si queremos seleccionar que se envíe siempre una respuesta al ya notificarle al remitente, en este caso, si ya leímos el mensaje o no. Y por último tenemos lo que es una traducción. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener una traducción siempre al que nos envíen un correo en inglés, por ejemplo, podemos hacer que siempre lo traduzca en español. O si queremos que lo haga siempre, que nos pregunte primero antes de traducirlo. En la pestaña de reenvíos tenemos por acá la configuración tal cual. Si nosotros ocupáramos reenviar o habilitar un reenvío de nuestra cuenta a otra, si fuese el caso que nosotros utilizáramos alguna otra cuenta, incluso externa, nosotros podríamos acá habilitar lo que sería un reenvío y hacerlo de manera que nosotros podamos adicionar acá una cuenta externa o incluso interna también. Y por último tenemos acá lo que sería si nosotros queremos conservar copia de los mensajes reenviados o que simplemente se reenvíe el mensaje y no guardar una copia de este. En respuestas automáticas, acá podemos configurar este aspecto. Muchas veces esto nos puede funcionar en el momento que, por ejemplo, no sé, nosotros nos vayamos de vacaciones o tengamos que encontrarnos fuera de la oficina, pues entonces podemos activar las respuestas automáticas de manera que nosotros, cada vez que un cliente nos mande un correo y nosotros no tengamos ese acceso a la cuenta, podamos enviar ese correo automáticamente para que se envíe esa respuesta y el cliente esté al tanto y ya sea, por ejemplo, indicarle que regresaríamos hasta el día tal o que se comunique por X o Y de número de teléfono, etcétera. Podemos acá totalmente editar el mensaje que nosotros queramos dar tanto para los usuarios fuera de la organización como los que se encuentran dentro de la organización, ¿ok? Acá tenemos un intervalo de, bueno, de fechas, eso según nos encontremos no disponible, ¿verdad? Ya esto es totalmente a como conveniencia de cuál sea la situación. Tenemos acá, bueno, vamos a descartar cambios. Tenemos acá lo que son directivas de retención. Si nosotros queremos agregar una nueva directiva, esto básicamente va a ser por si queremos que se eliminen elementos, ya sean que tengamos elementos muy antiguos o queremos que se envíen a la parte del archivado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema del archivado, pero básicamente acá podemos administrar las directivas o políticas de retención que nos puedan servir para lo que cuando manejamos una cuenta bastante grande con correos muy antiguos. Vamos a irnos a estas últimas dos opciones. Bueno, esta última opción es un poco igual ya a nivel de TI, ¿verdad? Ya esto básicamente son el tema de los cifrados de correos y demás. Esto por lo general no es necesario, ya si es un tema muy específico, pues podemos verlo directamente de acá. Y la parte de grupos también nada más tenemos simplemente un check, que si queremos dejar copia del correo
que se envíen en los grupos que pertenecemos o que simplemente no se envíe una copia del grupo al que pertenecemos. Por último, vamos a tener acá a la parte del calendario, donde nosotros podemos igual editar un poco la vista de lo que nosotros queramos ver sobre el calendario. Tenemos también lo que son un poco las configuraciones de los eventos e invitaciones a los que tal vez nos inviten o nosotros creamos. Básicamente acá podemos ver un poquito el tema del tiempo, ¿verdad? Eh, el tiempo, bueno, tal cual del clima. Eventos del correo electrónico, esto básicamente va a ser una configuración automática que hace esto al realizar reservas o entregas o demás que nosotros podamos configurar para que nosotros podamos verlos reflejados en el calendario también. El tema de los calendarios compartidos, esto es un tema ya, por ejemplo, si nosotros de alguna manera nos solicitan o tenemos que compartir un calendario con algún jefe administrativo o con algún compañero o demás, nosotros podemos hacer estas acciones de acá. Simplemente seleccionamos qué calendario debemos compartir y entonces acá escribimos a qué persona queremos compartirle ese calendario. Ya una vez hecho esto, podemos editar, por ejemplo, qué permisos puede tener la persona sobre el calendario que nosotros le compartamos. Si puede que nada más lo lea, si nada más que pueda editar ciertas cosas o que tenga un control total sobre nuestro calendario para que nos agregue citas y demás, ¿ok? Personalizar acciones, simplemente acá igual, ¿verdad? Si queremos nada más que ver algunas acciones rápidas, podemos habilitarlas o podemos quitarlas por acá. A nivel de cuentas, bueno, ya básicamente si queremos agregar más cuentas adicionales a nuestro correo, ¿verdad? En este caso, si nosotros quisiéramos agregar una cuenta externa, básicamente podemos hacerlo de acá y se va a hacer una sincronización de las cuentas adicionales que vayamos a realizar de manera externa. Por último, bueno, tenemos este dato de contactos, que simplemente tenemos una única opción si queremos que nos muestre los contactos por nombres o apellidos. Ok, básicamente entonces estas son las configuraciones que tenemos a nivel de Exchange o de Outlook Web. Vamos a movernos a lo que sería un poquito para ver por encima de lo que sería el tenio. No nos vamos a especificar mucho en esto, ¿verdad? Ya que esto es un tema igual bastante extenso. Simplemente vamos a ver las opciones que nos pueden servir a nivel de Exchange Online. Por ejemplo, bueno, vamos a buscar un usuario, en este caso, este es el usuario mío, donde podemos acá ver varias acciones por acá. Por ejemplo, bueno, lo que es desde crear o añadir alias, desde editar nuestro nombre o usuario de correo electrónico, desde cerrar la sesión en todas las cuentas que la tengamos iniciada, desde ver todos los grupos administrativos o listas de distribución a las que pertenezcamos, desde los roles que nosotros tengamos sobre el tenant, la información del contacto sobre la que nosotros tengamos por ahí, lo que es nombre, apellido, número telefónico, a qué departamento pertenecemos y demás. Y también lo que son las activaciones de Office y la autentificación multifactor. Acá, bueno, vamos a hacer dos recomendaciones tal vez un poco puntuales, y lo que sería que, bueno, por lo generalmente, eso es un dato que tal vez no se suele saber mucho, pero al nosotros tener una licencia, siempre vamos a tener una limitación para agregar la cuenta o nuestra licencia en distintos equipos. Por ejemplo, suele pasar que tal vez trabajamos en distintos equipos o trabajamos en otras computadoras o incluso tal vez que se quiera compartir las licencias con otras personas, pues deben de saber que esto tiene un límite de 6 equipos máximos al que nosotros podamos compartir nuestra licencia. Esto significa que, por ejemplo, si ya nosotros tenemos, en mi caso, por ejemplo, ya 6 licencias activadas en 6 equipos distintos, ya si yo quisiera agregar un equipo nuevo, ya me va a generar un error donde me va a decir que ya cumplí el límite para compartir mi licencia. Entonces, en este caso es muy importante tenerlo en cuenta. Desde acá podemos administrar y ver en qué equipos se encuentran agregando nuestras licencias, y si nosotros quisiéramos quitar una, simplemente la desactivamos y ya podríamos configurar nuestra licencia en algún otro equipo. Esa sería la primera recomendación desde acá. La segunda recomendación es siempre tratar de mantener lo que es una autentificación multifactor. Para los que no comprendan qué es una autentificación multifactor, esto se debe a
un tema de configuración de seguridad que se le puede realizar a nuestra cuenta en específico, a todas las cuentas del tenant. Realmente esto es como, por ejemplo, cuando se inicia sesión en X o Y cuenta de diferente plataforma y nos indica siempre que debemos configurar ya sea un dispositivo de seguridad donde nos pueda enviar un código de mensaje o donde podamos aprobar el inicio de sesión o simplemente que nos haga una llamada para que nosotros podamos autentificar si nosotros somos los que estamos realizando ese inicio de sesión. Entonces, desde acá podemos nosotros activarlo. Esto lógicamente deben de tener primero derechos de roles de administrador sobre el tenant, pero siempre es bastante importante tratar de mantener activado esta opción para que no hayan problemas ahí de inicios sospechosos o que tengamos ahí problemas más adelante con temas de virus y demás, ¿ok? En la parte de dispositivos, bueno, aquí nada más vamos a ver los dispositivos que vayamos a ir agregando con diferentes licencias, las licencias respectivas que podamos ver agregadas en nuestra cuenta. Y en la parte de correo, bueno, básicamente tenemos para ver lo que son los permisos del buzón como tal. Si nosotros queremos darle permisos a otra persona para que pueda administrarlo o solo pueda leerlo o incluso que esa otra persona pueda enviar correos a nombre de nosotros, podemos entonces editarlos en aquí en permiso del buzón. En aplicaciones del correo electrónico, acá podemos básicamente activar o desactivar qué podemos realizar. Si podemos utilizar HoloWeb, lo podemos, si yo las activo, lógicamente yo no voy a tener un acceso a HoloWeb, lo que sería también a la parte de configurarlo manualmente sobre el escritorio, servicios de Web Exchange Online, la parte IMAP, POP, móvil y el SMTP autentificado. Vamos a tener aquí lo que es una lista de direcciones globales, si queremos que esto siempre se muestre. Esto básicamente lo que significa es si nosotros queremos ver siempre una libreta de direcciones, ¿verdad? Con todos los compañeros que se encuentren desde nuestro tenant, ¿verdad? Si nosotros queremos dejarlo activado o desactivado, desde acá podemos también hacer el reenvío, configurar los reenvíos de correos electrónicos de manera interna o externa. Las respuestas automáticas también las podemos editar desde acá. Y lo que sería, bueno, ya más acciones avanzadas que tenemos por acá. Si nosotros queremos desde compartir un buzón compartido o convertir en esta cuenta en un buzón compartido, administrar la suspensión por litigio o lo que serían las propiedades de Exchange. Acá vamos a hacer un paréntesis para hacer una recomendación también que tienen que tener muy en cuenta a la hora de eliminar una cuenta de Exchange, ¿verdad? O un buzón tal cual. Se va a encontrar por 30 días con su buzón respectivo en una papelera de reciclaje, por decirlo de alguna manera. Se va a encontrar, al igual como hemos dicho anteriormente, con los elementos eliminados, se va a encontrar por 30 días habilitados para que nosotros podamos recuperarlo. Ya después, pasado esos 30 días, ya nosotros no vamos a tener un tiempo estimado para recuperar la cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante a la hora de eliminar una cuenta, ya sea que se haga primero un respaldo o convertir en un buzón compartido, para así evitar tal vez si por alguna razón no teníamos que eliminar ese buzón o hay que recuperarlo, pues entonces por lo menos tener un respaldo de ello después pasado los 30 días, ¿ok? Vamos a irnos un poquito a las propiedades de Exchange sobre la cuenta, donde podemos ver varias características que nos pueden hacer de utilidad sobre la cuenta respectivamente a la que nosotros tengamos configurada. Vamos a ver un tiempo determinado, por aquí nos carga. Y vamos a tener, bueno, de manera inicial, simplemente lo que podemos configurar lo que es el nombre, el apellido, el nombre a mostrar, los alias y demás. Si nos movemos a la parte del uso del buzón, desde acá podemos ver también el espacio, el almacenamiento que estamos utilizando desde nuestra cuenta. En información de contacto también podemos editar lo que sería la información personal sobre nuestra cuenta tal cual. En la parte de organización, básicamente también esto es una información interna que podemos editar, ¿verdad? Del puesto, departamento, qué compañía pertenecemos, subordinados directivos y demás. En dirección de correo podemos acá editar lo que serían los alias también o lo que sería nuestra dirección principal. Desde acá tal vez es un poquito más enredado, pero si nosotros por alguna razón debemos de hacerlo de acá, podemos hacerlo también. Y en características del buzón, acá hay un par de características bastante importantes que es bueno saber.
que, bueno, tenemos lo que son las directivas, ya que en las directivas que nosotros tengamos de manera por default o que nosotros vayamos creando, las podemos cambiar desde acá. Podemos habilitar o deshabilitar algunas características como el teléfono y voz, los dispositivos móviles a los que podamos configurar nuestra cuenta, la conectividad del correo, la configuración IMAP, la configuración POP y la suspensión por litigio. También desde acá podemos hacer lo que es el habilitado y archivado. Acá hacemos un punto importante sobre esto, que era lo que les mencionaba un poquito sobre el tema del archivado. Básicamente acá tienen que tener muy en cuenta que el archivado muchas veces nos puede servir cuando tengamos o cuando algún usuario utiliza una cuenta que es bastante amplia y al activar este archivado básicamente se nos va a habilitar un almacenamiento adicional o una carpeta adicional donde va a utilizar un espacio donde no influya en nuestro almacenamiento de la cuenta personal. ¿A qué me refiero? Que bueno, todos los elementos o correos que yo guarde en archivado no va a consumir espacio en nuestro correo principal. ¿Cómo vamos a ver esto una vez activado en nuestra cuenta principal? Muy sencillo. Por ejemplo, yo ahorita yo lo tengo activado. Si nos vamos a un momento a la parte del correo electrónico, vamos a ver una carpeta casi que a lo último que se llama archivo local con nuestro nombre de usuario. Y por ejemplo, acá lo que va a hacer es que nosotros podemos hacer una estructura de manera que podamos guardar correos, ya sea muy antiguos o correos importantes, que a la hora de guardarlos por acá, como les digo, se va a crear un almacenamiento adicional donde no nos va a afectar con nuestro almacenamiento principal. Entonces, esto para tener un control de espacios y demás, y si se encuentra lleno nuestro almacenamiento de buzón, podamos entonces recurrir a la parte del archivado y recordar que al menos en la parte de archivado nosotros a primer plano nosotros tendríamos 100 gigas de almacenamiento sobre archivado. Sin embargo, tenemos capacidad de 1 tera para expandirlo si así nosotros lo requerimos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un espacio bastante importante por acá si nosotros queremos compartirlo. Es bueno que tengan en cuenta que si nosotros habilitamos esto, se va a habilitar una política también predeterminada que lo que va a crear es que correos que sean más antiguos, de 2 a 3 años, incluso a 4, se van a mover automáticamente en nuestro archivado. Lo podemos deshabilitar en la parte de las directivas para que entonces si nosotros queremos que haga ese movimiento de manera automática o si queremos hacer un movimiento manual de todos esos correos que nosotros queramos mover a la parte de archivado. Por último, nada más tenemos acá lo que es un flujo de correo. Si nosotros queremos dar un seguimiento a lo que tenemos, bueno, habilitar reenvío y también lo que sería la cantidad máxima de destinatarios a la que podamos enviar correos electrónicos. Si queremos restringir el tamaño de mensajes, lo podemos ver por acá y también la restricción de la entrega de mensajes que nosotros vayamos a recibir. Terminando por acá, simplemente tenemos una vista previa a las listas que nosotros pertenecemos. Esta sugerencia de correo electrónico, bueno, básicamente es una opción adicional que tenemos por acá. Y la delegación de buzones, delegación de buzones que nosotros vamos a hacer sobre incluso desde enviar el correo como o enviar el correo electrónico a nombre de, o si queremos tener un acceso completo a X o Y buzón, ¿verdad? Nosotros vamos a ver todo lo que tengamos aquí disponible respecto a las opciones que tenemos por acá. Por ahora, Don Ronald, sí, señor. En donde dice miembro de, ahí yo puedo crear, en esa parte, ahí yo puedo crear grupos de correo. Supongamos, yo tengo, vamos a poner un ejemplo un poco hipotético. Pongo a mi jefe y a 3 compañeros más a los que yo tengo que empezar a enviarles una cierta información específica y que ocupo que solo le llegue a ellos. Yo puedo crearlo ahí en esa parte. No, desde acá solamente vamos a ver una vista previa a los grupos que nosotros pertenecemos. Si nosotros queremos crear un grupo, debemos de hacerlo directamente de la parte de grupos que se encuentra en la parte del tenant, que sería acá específicamente grupos, y acá nosotros haríamos la creación de grupos. Pero desde acá, desde esta opción, solo podemos ver una visibilidad a la que nosotros pertenecemos. Ok, muchas gracias. Con gusto.
Entonces, bueno, continuando por acá, por temas de igual de tiempo, no nos vamos a enfocar mucho a la parte del tenant, vamos a brincar a lo que serían las configuraciones de Exchange, que tal vez esto lo podemos ver como una de las partes más fundamentales e importantes a nivel de seguridad, ¿verdad? Que siempre es bueno tener cada administrador del tenant. Simplemente nos vamos a ir a la parte de Exchange, nos va a abrir una pestaña nueva, yo ya lo tengo abierto por acá. Y a nivel o a primer plano vamos a ver todas las acciones o pestañas rápidas que podemos ingresar sobre cada configuración o podemos hacerlo de manera automática, de manera manual, perdón, sobre cada pestaña. Vamos a verlo un poquito por acá, que nos puede ofrecer cada opción. Por ejemplo, de acá, bueno, tenemos un listado de todos los usuarios que podamos ver desde todo nuestro tenant, desde buscar, incluso desde acá podemos ingresar directamente a las propiedades de Exchange sobre ese usuario. Si nosotros damos clic sobre el usuario, como ven, nos abren una ventana adicional, lo que serían las propiedades que vimos anteriormente sobre la cuenta. Podemos ver esto por acá. Tenemos también lo que son los grupos o listas de distribución. También nos podemos administrar desde acá. Vamos a esperar ahí que nos cargue un poquito. También tenemos, bueno, lo que son el tema de los recursos, el tema de los contactos, el tema de compartido y el tema de migración, que es si se llegase a dar a cabo esto. En este caso, bueno, ahí nos está cargando los grupos, pero como vemos desde acá, nosotros podemos también crear las listas de distribución o grupos de distribuciones de acá. Sin embargo, bueno, si me lo preguntan, creo que sería un poquito más sencillo si lo hiciéramos desde la parte del tenant, pero si fuese el caso, lo podemos crear desde la parte de propiedades de Exchange como tal. En la parte de recursos, simplemente vamos a tener acá lo que sería un tema que, bueno, tal vez acá vamos a hacer un punto importante también. Si nosotros por lo general en nuestra empresa tenemos salas de reuniones o tenemos o contamos con una sala o varias salas de reuniones, podemos acá configurar de manera que nosotros podamos administrar las reuniones que se vayan a citar en ¿verdad? De manera que, por ejemplo, podemos darle un permiso a una persona en específica, por ejemplo, no sé, a la recepcionista, de que ella tenga un control a la cual le lleguen solicitudes si la sala, por ejemplo, está disponible a las 3 de la tarde o no. Ella podría solicitar entonces de que se pueda aceptar esa invitación o rechazarla porque ya se encuentra ocupada. Nosotros podemos acá crear una configuración de la sala de reuniones, podemos indicar a qué persona se va a encargar de rechazar o aceptar esas solicitudes o si nosotros queremos, por ejemplo, que esto se haga de manera automática, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es crear un calendario nuevo a nivel de correo electrónico según la delegación que nosotros le vayamos a dar al usuario y básicamente lo que va a poder hacer este usuario es entonces poder aceptar o rechazar invitaciones sobre las áreas de reuniones si se encuentra disponible según la hora que vayan a realizar la reunión, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos llevar un control sobre si la sala de reuniones se encuentra disponible según el calendario que tengamos por ahí. Entonces, esto es bastante importante, digamos, como una opción adicional para tenerlo en cuenta. En la parte de contactos, básicamente, bueno, si nosotros queremos agregar contactos externos para que podamos realizar ya configuraciones muy específicas sobre las cuentas, podemos agregarlos y administrarlos desde acá. En la parte de compartido, vamos a tener aquí, ya vamos a ver las opciones que tenemos por acá. Entonces, acá básicamente lo que vamos a tener es básicamente todos los buzones que nos encontramos aquí compartidos actualmente para tener una administración bastante amplia sobre cuáles buzones se encuentran compartidos actualmente, ¿ok? Y ya por último tenemos una parte de migración, que esto ya es un tema ya muy específico cuando se requiere hacer una migración de cuentas o de buzones de una plataforma a otra, por ejemplo, G Suite o Gmail a Office 365 o viceversa. Entonces, esta plataforma nos ofrece realizar una migración desde la herramienta de Office 365. No vamos a especificarnos mucho en esto, pero es bueno que tengan el tema presente. Si nos vamos ahora a la pestaña de permisos, desde acá podemos administrar qué roles podemos darle a una persona, ¿verdad? O qué roles podemos darle a X o Y usuarios sobre el tenant tal cual. Acá podemos ya ver un poquito más específico lo que serían los roles de cada usuario, si nosotros queremos verlo.
Las directivas de OLU Web también las podemos manejar desde acá. Si nosotros queremos manejar las políticas de retención, las podemos manejar desde acá también. La administración de cumplimiento. Acá tal vez vamos a irnos a lo que más sería importante, que sería la parte de la auditoría, donde acá también les hago también un punto muy importante o referente en este aspecto, donde siempre es importante tener la auditoría activa. Por lo general, al crear un tenant nuevo, la auditoría se mantiene desactivada, por lo que hay que activarlo de manera manual. Simplemente nos vamos a auditoría y nos va a dar una opción acá para activarla. ¿De qué nos sirve a nosotros la auditoría? Bueno, por lo general, si nosotros tenemos en un tenant muchos administradores o muchas cuentas con roles importantes, se pueden dar muchos movimientos, desde eliminar cuentas, desde eliminar aspectos, algunos aspectos fundamentales, o desde cambios de contraseñas o cualquier cambio administrativo que pueda ser importante. Si por X o Y razón nosotros necesitamos saber quién fue la persona que realizó esa acción, podemos entonces habilitar un reporte, por ejemplo, en ejecutar el registro de auditoría administrador, para verificar qué hizo respectivamente cada usuario que tenga rol administrador, sobre si cambió una contraseña, si eliminó un usuario, demás. Entonces esto es bastante bueno, tal vez tenerlo ahí en cuenta para darle un seguimiento más oportuno a las acciones que se hagan sobre nuestro tenant, ¿verdad? Tenemos obviamente reportes más específicos sobre si queremos hacerlo en algún usuario en específico, si queremos realizar alguna auditoría sobre algún administrador externo, sobre algún buzón en específico y demás, ¿ok? Básicamente aquí lo que vamos a pasar es a la parte de nuestra organización. Tenemos ya un poquito ahí el tiempo limitado. Vamos a irnos a la parte de la organización. Acá simplemente tenemos lo que son los usos compartidos y la parte de complementos. Acá en la parte de la protección, tal vez aquí es un poquito más importante, donde podemos administrar todos los filtros de malware, ¿verdad? Esto lógicamente se va a dar en algún momento que si nuestro tenant se llega a ver atacado por algún tipo de correo infectado, pues entonces nosotros podemos administrarlo de acá, lo que también sería el filtro de conexión, los filtros de correos no deseados, que es un poquito lo que nosotros vimos en la parte de OLU Web, donde nosotros podemos acá administrar ya de manera global o de manera general lo que serían las filtraciones de correos no deseados. Ahorita no está cargando muy bien, creo que hay una incidencia con Microsoft, entonces por eso estamos viendo que está un poquito lento y que incluso no nos está cargando algunas opciones. Pero por lo general desde acá podemos realizar todas estas configuraciones globales de tenant con lo que sería la administración de los correos no deseados, los correos de no salida y la parte de cuarentena. Bueno, ve que está cargando un poquito lento esto por acá. En la parte de cuarentena es un poquito también importante tener en cuenta, ya que muchas veces los correos, si son ya considerados como una sospecha o una amenaza, los correos ni siquiera van a llegar a spam, sino que se van a dirigir directamente a la parte de cuarentena. Entonces esto muchas veces, por ejemplo, si un usuario nos envió un correo y nosotros no lo vemos ni siquiera en la bandeja de spam, entonces es bueno tal vez realizar la revisión en la parte de la cuarentena y ver si fue que realmente ese correo fue redirigido hacia acá por algún tipo de sospecha de parte de la seguridad de Exchange. Vamos a tener también, por ejemplo, lo que son las amenazas avanzadas, lo que son datos adjuntos seguros, vínculos de pruebas de errores, en flujo de correo, tal vez que acá es un poquito más importante también, podamos hacer o crear reglas a nivel general, ¿verdad? Lo que reglas, ¿cómo podemos crear en la parte de Exchange? Podemos crear también reglas desde acá, ya sea para algún usuario en específico o para varios usuarios en específicos, también podemos realizarlos acá, ya sea que si, por ejemplo, los correos que caigan sobre Y destinatario nos caiga siempre a nosotros, podemos crear una regla sobre eso. Podemos dar un seguimiento a mensajes. Esto, por ejemplo, si nosotros queremos dar a cabo alguna sospecha que hay con algún correo, podemos dar un seguimiento sobre este y ver qué usuario recibió un mensaje sospechoso o qué usuario más bien pudo reenviar ese mensaje, ¿verdad? También tenemos lo que sería un seguimiento URLs, los dominios aceptados que nosotros podamos tener por acá para que el tenant pueda dar por seguro de que esos correos no los envíen ni a cuarentena ni a spam. Podemos entonces aceptar acá los dominios. Simplemente podemos agregarlos desde acá.
lo que son dominios remotos, conectores también, que ya es un tema muy específico con temas un poquito más avanzados de la parte de TI y la configuración respectiva de Exchange Online. Y bueno, ya básicamente lo que tenemos acá son algunas opciones que tal vez acá la que vamos a brincar es a la parte de mensajerías unificadas, donde vamos a tener acá, bueno, unas configuraciones más avanzadas sobre lo que serían las IP de mensajerías unificadas. Si nosotros queremos realizar algún seguimiento o alguna limitación en ciertas direcciones que nosotros podamos detectar como amenazas tal cual, ¿verdad? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que tenemos por acá. Sería muy bueno que de la parte, si usted se dedica a la parte de administración de tenant, lee un poquito de seguimiento a estas opciones y pueda ver un poquito de estas opciones avanzadas. Es bastante claro o bastante bueno recordar que en este aspecto, esta es como la parte clásica. Sin embargo, Office ha tratado de manejar esto de la parte de seguridad y cumplimiento. Entonces, básicamente, de acá, desde la parte de seguridad y cumplimiento, podemos ver todas estas opciones que vimos desde Exchange, las podemos ver también o administrar desde acá. Entonces, como vemos, acá podemos ver la parte de alertas, podemos ver la parte de permisos, la clasificación, podemos ver también lo que es la administración de amenazas, ¿verdad? Podemos ver también los flujos de correos si queremos dar seguimientos. En fin, tenemos todas las opciones que tenemos por acá. Desde esta vista clásica, las podemos ver también desde esta parte de administración, que es un poco más moderno y un poquito más estructurado en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, desde esa manera, es bueno dar una chequeada a todo esto para que nosotros podamos mantener un tenant seguro. El tema de las alertas siempre es muy bueno tenerlo en cuenta para que nosotros podamos mantener certeza que todo lo que estamos recibiendo de dominios externos o de usuarios externos sea de manera segura. Incluso de acá podemos ver si hay algún tipo de amenaza muy alta, podemos manejarlo desde acá. Por lo general, él siempre se encarga de rechazarlo o de utilizar, digamos, la medida correcta que él piense, pero, por ejemplo, desde acá podemos dar un seguimiento qué usuario recibió esa amenaza o qué usuario se encuentra bajo la amenaza de que está recibiendo algunos correos infectados. Todo esto lo podemos ver desde directamente la parte de alertas. Básicamente eso es lo más importante que tenemos que destacar desde la parte de Exchange. Obviamente por tiempo no podemos extenderlo un poquito más o ver un poquito más detallado las demás partes, pero al menos con esto abarcamos lo que tal vez serían las recomendaciones más importantes, ¿verdad? Que podemos realizar con respecto a la parte de configuraciones, seguridad y ya sea de manera unificada o de manera global. Ahora bien, si hay alguna duda que tengamos por acá, podemos ir resolviendo las partes de las dudas. Si hay alguna duda que tenga por acá algún compañero, algún usuario, podemos ir dando algunos minutos para ir realizando em, las dudas, ¿verdad? Para ir resolviéndolos. Entonces, igual, de manera, yo les voy a dejar acá tentativa mi correo electrónico, también les voy a dejar la parte del correo electrónico del departamento, por si tienen alguna duda o si quieren alguna sugerencia o alguna asesoría aparte de Office 365 tal cual, puedan entonces recibir también esto. Sería muy bueno, lógicamente, también que participen en lo que sería la parte del tenant tal cual, ¿verdad? Que es bastante importante para que se abarque todo el tema del tenant. Pero bueno, a nivel de rasgos básicos, esto es lo que tenemos por acá de la parte de Exchange. Vamos a dar un par de minutos más si no tiene alguien ninguna otra duda. Entonces, vamos a ir finalizando entonces con la sesión. Entonces, en todo caso, bueno, como les repito, vamos a dejarles el correo por ahí si ocupan alguna asesoría o alguna ayuda al respecto. Entonces, ahí vamos a estar nosotros con mucho gusto para ayudarles. Y en todo caso, espero que esto les haya servido bastante, ¿verdad? Lógicamente, como les digo, por tiempo, lástima que no podemos ver algunas otras cosas un poquito más de manera específica, pero bueno, espero que esto les haya servido bastante. Espero que puedan participar en las demás sesiones que tenemos por acá desde la parte cloud y entonces en lo que podamos servirles siempre vamos a estar por acá. Espero que tengan un buen día hoy y que les vaya muy bien.